fenómenos astronómicos más espectaculares que existen en el cosmos son sin duda los eclipses solares. Vistos desde la Tierra, son un fenómeno que jamás olvidas en la vida. Los eclipses solares pueden generar temor y miedo en diferentes personas. Desde la antigüedad, eran considerados por las civilizaciones antiguas como generadores de guerras y enfermedades. Hoy en día, hay quienes siguen pensando que los eclipses solares son el presagio de malos eventos que podrían significar el final de nuestra especie. Es por ende, que en este video hablaremos de diferentes teorías y terroríficas profecías relacionadas al eclipse solar que está por ocurrir. Pero antes de empezar con el video, quiero aclarar que el canal se reserva su propio criterio y en ningún momento quiere hacer pasar esto por real, solamente son teorías y profecías que están regadas por todo el internet, por lo tanto, solo a ti te corresponde creerlas o no. Una vez dicho esto, comencemos con el video. El eclipse solar de los Estados Unidos que se dio el 21 de agosto del 2017 se le está relacionando a diferentes profecías apocalípticas y a su vez ha suscitado diferentes hipótesis del significado oculto que podría tener y lo que podría representar para la humanidad en los próximos años. Para muchos teóricos y expertos de la conspiración, podría ser el comienzo del final de nuestros tiempos. Según un grupo de cristianos fundamentalistas, estos están convencidos que este eclipse solar será el comienzo del apocalipsis bíblico, algo que realmente tiene preocupados a todos en el mundo. Este eclipse solar podría significar el comienzo de algo catastrófico que estará por empezar en los próximos años, un presagio de la posible destrucción de la humanidad como está escrito en antiguos testamentos bíblicos y en diferentes profecías mayas. Este eclipse, que ya es conocido en el mundo como el eclipse norteamericano, fue el primer eclipse solar visible allí desde 1918 y solo fue visto en los Estados Unidos en su totalidad, por lo que muchísima gente del mundo se agrupó en varios estados de América para apreciar tal evento. Los expertos informaron que esta es la primera vez que la sombra proyectada por un eclipse solar cubrió solo el territorio de un solo país, algo que resulta ser muy misterioso para muchos teóricos y expertos de la conspiración, dado que podría ser una señal de que algo terrible está por venir en ese país. Hay que tener en cuenta que la tensión entre los Estados Unidos y Corea del Norte cada vez está más cerca del desastre, por lo que la posibilidad de que algo catastrófico pase en el mundo cada vez está más cerca de convertirse en una realidad. Las expectativas que generó este eclipse solar fueron a nivel mundial. De hecho, fueron tan impresionantes que paralizó gran parte del mundo por completo, por lo que se convirtió en el eclipse del siglo. Incluso las autoridades estadounidenses trataron el eclipse solar como si se tratara del fin del mundo y se prepararon preparativos a nivel de desastre en ese país, lo que significa que los Estados Unidos ya se están preparando para eventos de grandes magnitudes que pongan en riesgo la seguridad de su gobierno y la de sus ciudadanos, algo que se venía viendo desde hace ya varios años atrás. Si no, júzguenlo por ustedes mismos. Tras el paso de este eclipse americano se podrán comprobar decenas de datos y teorías científicas que hasta nuestros días continuaban siendo un verdadero enigma para la ciencia. Sin embargo, aficionados a la astrología y a la simbología creen que ese eclipse solar es algún presagio de algo terrible que está por ocurrir muy pronto en el mundo, y que en efecto podría ser desde algún desastre natural como un megaterremoto de magnitudes insospechadas o quizás inundaciones que acabarían con ciudades enteras. Hoy en día, el mundo sigue cambiando y cada vez son más destructivos los desastres naturales en todas partes del planeta, una realidad que es inevitable. Según en la antigüedad, tras la crucifixión de Jesucristo ocurrió un eclipse solar que oscureció por completo al mundo entero, y tras el paso de este eclipse solar comenzó a temblar en todas partes del planeta. Algo muy curioso sobre este eclipse es que existe una conexión entre el eclipse solar con el número 33 y la muerte de Jesucristo, algo que resultaría difícil de creer, pero más adelante hablaremos de tal tema. Ahora, con este eclipse solar sucede algo muy parecido, y es que el número 33 vuelve a hacerse presente en esta ocasión. El eclipse solar comenzó en Oregon, estado número 33 de los Estados Unidos, y terminó en la latitud 33 de Charleston, Carolina del Sur. Fue el 21 de agosto de 2017.
que sumado a esa fecha nos da 3. Han pasado 99 años desde el último eclipse solar visible como el que acaba de suceder, que dividido entre estos años por 3 nos da 33. Este eclipse de agosto es único por su rareza. Según parece ser, a partir de este evento comenzará un montón de acontecimientos inquietantes que podrán poner fin con una de las eras de la era humana. Según parece ser, a partir de este evento comenzará un montón de acontecimientos inquietantes que podrían poner fin con uno de los países más poderosos del mundo, o quizás podrían dar inicio a la exterminación de toda la humanidad, por lo que solo nos quedará esperar a ver si las profecías que relacionan a este eclipse con el comienzo del apocalipsis podrían resultar ser ciertas. ¿Tú qué piensas acerca de este fenómeno astronómico? ¿Crees que este eclipse de sol sea el inicio del apocalipsis como está escrito en la Biblia? Puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, y si el video fue de tu agrado, no olvides regalarme una manita hacia arriba, eso me ayudaría muchísimo para seguir mejorando. Hasta la próxima.